Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y bueno, considerando el tiempo que tenemos, 10 minutos, voy a empezar diciendo entonces que la Defensoría del Pueblo a través de su creación pues ha tenido distintas maneras de atender pues el marco de prevención de violaciones de derechos humanos, pero específicamente en los últimos años con la creación del sistema de alertas tempranas desde el año 2001, la Defensoría del Pueblo a través de este instrumento ha venido modificando de alguna manera la manera como observa el conflicto armado. Entonces tenemos una etapa primera donde pues es la etapa más crítica del conflicto, la década de los 90 y comienzo de los años 2000, y lógicamente pues el tema del liderazgo y de la defensa de derechos humanos era un tema casi que proscrito. Todos los actores armados tenían como objeto pues a la población civil, y en esa lógica pues casi todos eran responsables de vulnerar los derechos a estas personas, los líderes y defensores de derechos humanos. Pero en el marco ya de los acuerdos de paz, ¿sí?, en lo que posteriormente se conoció como el post-conflicto o el post-acuerdo, como lo denominamos nosotros, empezamos a ver que en esta etapa se empieza a configurar un especial riesgo para esta población. Es decir, ese era uno de los riesgos que identificamos desde la Defensoría del Pueblo y particularmente el sistema de alertas tempranas, que se iba a incrementar. Y en ese sentido, desde el año 2015, casi que los informes de riesgos de ese momento, las notas de seguimiento, empezaron a considerar a los líderes y defensores de derechos humanos como población objeto especial de riesgo. Incluso algunos informes de riesgo del año 2015-2016 tenían como exclusivamente a esa población objeto de riesgo. Entre algunos de ellos, por ejemplo, destaco el informe 040 de 2016, que involucra varios municipios del departamento del Cesar. Entonces, esta manera del SAT de empezar a considerar el riesgo especial que se cernía sobre la población, sobre los líderes de derechos humanos, empieza a hacer, asimismo, que su gestión defensorial tenga especial atención. Y es por eso también que el señor defensor, pues, a través de directrices a las diferentes regionales, empezar a considerar la atención hacia esta población y los casos que se susciten en materia de amenaza. Entonces, ese es un primer elemento que creemos importante. Luego ya con el nuevo decreto 2124 del año pasado, pues lógicamente ya la Defensoría o el sistema de alerta emite alertas tempranas. Y eso pues ya le da cierta autonomía, ya el tema de ir al ministerio, a la CIA, para que sea considerado como alerta o no, pues ya se quita. Pero entonces entramos también en otro cuello de botella, y es el de lograr efectivamente que las advertencias que estamos haciendo sobre esa amenaza realmente sean consideradas efectivamente por parte de las autoridades que tienen responsabilidad en materia de brindar la protección especial a estos casos. Entonces, eso hizo que en el 2017 pues tuviéramos que sacar un informe de riesgo especial a nivel nacional, que fue el informe número 1017, donde mostrábamos casi más de 100 casos de homicidios que se llevaban desde el 1 de enero de 2016 y más de 500 casos de amenazas para líderes y defensores de derechos humanos. A pesar de esa advertencia que se hizo en el 2017, en marzo del año pasado, la situación continuó como ya lo conocemos, lamentablemente, y tuvimos ahorita el 26 de febrero de 2018 que sacar entonces ya en el marco del nuevo decreto una nueva alerta temprana, la 02618, con el ánimo de que el gobierno nacional o las demás instituciones del Estado tomaran medidas en este problema que a la juicio de la Defensoría del Pueblo era grave. En ese sentido, hemos entonces continuado haciéndole seguimiento, y el Defensor del Pueblo a través de distintos medios ha difundido entonces mapas, estadísticas de los casos que llevan, y ha expresado su enorme preocupación sobre la situación que viene mostrando las amenazas y los riesgos para los líderes y defensores de derechos humanos. En ese sentido, desde el marco normativo que recientemente se ha aprobado, pues hemos enfocado nuestra atención, nuestra observación hacia los distintos territorios donde los casos son más críticos, y en ese sentido nos encontramos haciendo un monitoreo más exclusivo, más detallado, con el ánimo de brindar la información más completa posible a las autoridades
para que efectivamente se tomen las medidas del caso a que haya lugar. Es decir, es necesario también luchar con el escepticismo de muchos de los agentes y las agencias del Estado responsables de considerar las amenazas como ciertas, ¿sí? Y no esperar hasta que se configure ya en el homicidio. Esa es una de las luchas y especialmente, bien sea a través de la misma gestión defensorial, de los defensores, de los analistas, nos encontramos en cada uno de los casos que identificamos. Muy buen uso del tiempo. Aprovecho para saludar a la doctora Ángela María Robledo, que se acaba de integrar a este panel. Dentro de poco, honorable representante en el Congreso de la República. Vamos a, digamos, el panel está organizado en tres sectores: uno es el de la sociedad civil, el otro es de la institucionalidad y el otro podríamos llamarlo como desde la representación internacional o la cooperación internacional en Colombia. Siguiendo con las preguntas, sería bien importante entender un poco cuál es el punto de vista desde la sociedad civil. Para eso, José Humberto, quisiéramos un poco entender cómo valoran Luis Guillermo, siento, quisiéramos un poco ver cuál es la percepción desde las organizaciones de defensoras de derechos humanos y desde la sociedad civil de la respuesta institucional del Estado frente no solo a las vulneraciones de derechos humanos, sino a las amenazas continuas a los derechos de los defensores y líderes sociales en Colombia. Agradecería mucho tu percepción. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias al Defensor del Pueblo, a la Defensoría General, al Vicedefensor del Pueblo, a las personas que están aquí como defensoras de derechos humanos desde los territorios y también a los representantes de la comunidad internacional que nos acompañan. Bueno, lo hemos reiterado, nosotros hemos constatado que en Colombia en estos últimos 15 años se ha acumulado un nivel de reconocimiento institucional de la importancia que debe dedicar el Estado a proteger a los defensores de los derechos humanos, como en ningún otro lugar del planeta. Y sin embargo sigue siendo el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos. Así que lo primero que tenemos que constatar es que hay una gran esquizofrenia dentro del Estado, dentro de la institucionalidad. Entre más normas e instituciones se acumulan tendientes a proteger la vida de los defensores y defensoras, más inoperante se hace el Estado para protegerlos. Entonces, ¿qué constatamos? Que hay una falta de voluntad política real. Aquí podemos hablar con Juan Manuel Santos, podemos hablar con todas las máximas autoridades de los organismos de control, y de puertas para adentro todos nos abrazan, todos aprecian nuestro trabajo, pero sin embargo hacia afuera y dentro del Estado la estigmatización continúa. Se nos desprecia en los territorios, se desprecia al dirigente ambiental que defiende el derecho al agua, se le persigue, se le amenaza, se le desplaza o se le asesina. Y cuando nosotros llevamos esta preocupación, por ejemplo, cuando discutíamos el decreto 660 del 17 de abril con el gobierno nacional sobre la protección colectiva en los territorios, y hablábamos de la necesidad de proteger a los defensores del medio ambiente, el gobierno decía que no lo podía incluir en ese texto, ¿no? Y acababan de aprobar en San José de Costa Rica la declaración sobre la protección, la convención para proteger a los defensores del medio ambiente. Y el gobierno colombiano se había opuesto, era el que ponía el obstáculo mayor para que se hiciera ese reconocimiento dentro de los estados de la región. Finalmente fue compelido por el gobierno de Costa Rica y el gobierno colombiano cedió. Entonces ahí te das cuenta que hay una serie de intereses económicos que están por encima de la vida humana, doctora Ángela María, como ustedes lo han denunciado tantas veces, por encima de la vida humana, intereses económicos ligados a la legalidad y ligados a la ilegalidad. Una
Entonces, mientras no superemos eso, mientras no superemos el desprecio que se tiene por la actividad y la lucha sindical en Colombia, aquí ser sindicalista es ser un héroe. Y la estigmatización se extiende hasta la propia familia, que dice: usted por qué se mete a sindicalista, no sea pendejo, lo van a matar o lo van a echar de su trabajo, y si se le procesa judicialmente no le dije. Ahí están las dificultades. Nosotros hemos hablado ayer de los patronos, de los crímenes que se cometen en Colombia contra los defensores de derechos humanos, y hay otro patrón generalizado. Nosotros dudamos de las cifras de la Fiscalía General de la Nación, queremos que las desglosen cuando nos hablan del 50% de investigaciones. Queremos saber cuáles son las personas detenidas por atentar contra los defensores de derechos humanos. ¿Quiénes han sido las personas condenadas y en relación con qué asesinatos? Mire, yo se lo dije al Procurador General de la Nación hace más de un año. Si en este país los asesinados fueran los empresarios, caerían ministros, caería hasta el fiscal general de la Nación si no hubiesen respuestas oportunas de debida diligencia para investigar y sancionar a los autores. En esta ciudad se asesinó a un agente de la DEA en un taxi. ¿Y qué pasó? En los pocos días ya tenían detenidos a los responsables y en los pocos días ya habían sido extraditados hacia los Estados Unidos, cuando hay voluntad real de investigar y sancionar a los asesinos y los determinadores de los crímenes. ¿Por qué no hay investigaciones de contexto? ¿Por qué no se investiga quién se beneficia de los asesinatos y por qué? A nosotros se nos sigue percibiendo como enemigos, y aquí están ilustres representantes de la fuerza pública. Se nos sigue percibiendo como enemigos dentro de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que el 25% de la fuerza pública de este país tenga contratos de seguridad privada con empresas transnacionales y nacionales? Cuando uno privatiza la seguridad pública, pues esos agentes que están al servicio de un actor privado, pues van a ver al que se moviliza y reclama derechos en los territorios como enemigos a los que hay que destruir. Esa es una parte estructural de la problemática. Ahora, ¿qué reclamamos nosotros? Estamos reclamando una acción de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de la señora Fatou Bensouda. Por eso el 28 de abril, en La Haya, junto con el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales y el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo, presentamos esa comunicación de urgencia, diciéndole a la señora Fatou Bensouda: en Colombia se sigue asesinando a quienes defienden la vida, promueven la paz, defienden el territorio, defienden el medio ambiente, y no hay justicia. Y mientras no haya justicia, pues se facilita que se sigan cometiendo los crímenes, es decir, que el Estado se hace corresponsable de esos asesinatos también por omisión, y los responsables dentro del Estado. Porque a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos, querido Carlos Rodríguez, que tú eres experto en el tema, en el sistema interamericano o en la ONU se juzgan estados, la responsabilidad de los estados. En la Corte Penal Internacional se investiga y juzga responsabilidad de los individuos. Y eso es lo que estamos reclamando nosotros. Si no hay justicia en Colombia, que opere el principio de complementariedad y que entre a preguntar la señora Fatou Bensouda qué pasa con esas investigaciones penales. El señor Álvaro Uribe Vélez, mientras fue presidente de la República, 8 años, nos declaró objetivo a los defensores de derechos humanos. Se nos persiguió de la forma más implacable, se infiltraron nuestras organizaciones, se nos trató de cobardes, de asesinos y de terroristas. Sí, hay más de 30 agentes del DAS condenados, su secretario general de la presidencia, 2 de sus directores del DAS, pero el determinador principal sigue libre y sigue difamándonos y sigue atacándonos. De mí dijo que yo me había ido a Panamá a robarme el pasaporte de María del Pilar Hurtado y su computadora, siendo senador de la República. Le he colocado una denuncia penal por calumnia e injuria, y en la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera en relación con ese hecho, hay una sanción penal contra Álvaro Uribe Vélez. Ya veo que estás mirando el reloj, yo no quiero extenderme más allá de un minuto para concluir.
Sí, hoy hay un llamado, yo me conmuevo y me conmuevo hasta las lágrimas cuando veo la gran sensibilidad y la capacidad de reacción de la comunidad internacional y de la población colombiana en el exterior. Hoy en más de 100 ciudades del mundo se está llamando un velatón esta tarde. Aquí estaremos en la Plaza de Bolívar, pero en todos los municipios del país la gente se está movilizando para llegar a las plazas con su velatón, para reivindicar el derecho a la vida. Eso es lo esencial. Nosotros somos constructores de paz, nosotros somos constructores de democracia, nosotros defendemos la dignidad de todas las personas, incluyendo por supuesto de todas las personas que están en el Estado. Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que se nos siga arrasando, se nos siga estigmatizando, se nos siga destruyendo. Por ese camino están muy equivocados. Y una de nuestras propuestas, aquí me la transmitió una compañera defensora de derechos humanos de Santander, que dialogaron también con los defensores aquí presentes del norte de Santander. ¿Por qué no le piden al defensor del pueblo, y esta es una solicitud que le hacemos al defensor del pueblo, para que solicite al presidente electo una reunión de emergencia con los defensores y defensoras de derechos humanos, lo antes posible, para que analicemos cómo va a llegar a gobernar? Nos preocupa lo que su vicepresidenta ayer retuiteó en relación con la masacre de Argelia, casi que para justificarla, que porque habrían unos reincorporados de las FARC que habrían abandonado el proceso de reincorporación y fueron asesinados, para descalificar la protesta contra esa masacre. Si es ella la vicepresidenta electa, si es ella la que va a manejar los derechos humanos como responsable principal en este país, si va a manejar el posconflicto, ¿qué esperamos? Queremos respuestas claras del presidente electo. O si no, pues nos seguiremos movilizando, llenaremos de nuevo las calles, las plazas públicas en Colombia y en el exterior con banderas blancas el próximo 7 de agosto, pero no nos van a arrasar, no nos van a destruir, no han podido durante más de medio siglo y menos ahora que tenemos Doctora María, aprovechando la intervención, sería muy importante un poco conocer su análisis en relación de la situación que se está viviendo actualmente con los defensores de derechos humanos y un poco desde su rol, de su futuro rol como congresista de la República, el análisis de la institucionalidad y las medidas existentes. Hoy más que nunca se plantea una reforma importantísima al Sistema Nacional de Protección de Defensores y de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, y en fin, todas las medidas existentes a nivel institucional. ¿Qué análisis tiene usted al respecto, doctora? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Le decía a Luis Guillermo, yo suelo ser muy cumplida. Tenía esta mañana un compromiso precisamente con distintas organizaciones que vienen de territorios para escuchar su clamor y su angustia frente a lo que está pasando. Y bueno, no estaba oficialmente programada en este panel, pero pues cuentan conmigo, saben que durante 8 años en el Congreso y toda mi vida he sido una feminista, pacifista, defensora de la vida. Yo quisiera plantear 2 antecedentes previos para poder contestar a tu pregunta frente a qué vamos a hacer y qué estamos haciendo frente a esta situación. Lo primero es que como integrantes de la Comisión de Paz, con Alirio Uribe y con Iván Cepeda especialmente, durante nuestro apoyo total y restricto a la negociación con la hoy Fuerza Alternativa del Común y también al proceso de negociación con el ELN, entendíamos que un primer elemento de protección de la vida en Colombia, parece obvio decirlo, pero hay que repetirlo, era parar la máquina de la guerra, parar la máquina de la victimización, porque las guerras contemporáneas sobre todo son eso, son máquinas de victimización de la población civil, y que ese era un elemento estructural y de raíz que teníamos que tener en consideración. Y eso lo hicimos, y a eso nos la jugamos, y por eso trabajamos. Y creemos que de todas maneras, en medio de este enorme dolor,
que nos embarga porque nos embarga. Hay que decir que hemos protegido más de 3.000 vidas y que eso vale la pena mantenerlo y que eso vale la pena protegerlo. Es la primera consideración, y son vidas de jóvenes especialmente, de jóvenes del ejército, de jóvenes de la policía, de jóvenes guerrilleros, de personas campesinas que en la Colombia profunda entregaban su vida en este conflicto entre hermanos y hermanas. Pero en este trabajo que hicimos con Iván y con Alirio, saliendo a tantas regiones, empezamos a escuchar las denuncias que ya venían presentándose. Se desescala de alguna manera ese conflicto, pero empieza a emerger de manera clara y contundente las amenazas y los asesinatos a líderes y lideresas. Y en esa línea, con organizaciones de la sociedad civil, como solemos hacerlo, hicimos 2 debates de control político. Ustedes lo deben recordar en la comisión segunda, porque algunos de ustedes estaban, el vicefiscal nos acompañó. El fiscal nos acompañó en la primera y la vicefiscal en la segunda, y el vicedefensor estuvo también acompañándonos en las 2. Nosotros presentamos una georreferenciación del problema, lo que estaba ocurriendo en los territorios, lo que estaba ocurriendo con amenazas, con estigmatizaciones y con asesinatos. Y en la primera, que llamamos Que la paz no nos cueste la vida, acompañada de todas estas organizaciones, el fiscal general, alcancé a releer, pero hay que mirarlo con más cuidado lo que dijo María Paulina, lamento que no esté aquí, pero fue allí en ese escenario donde el fiscal dijo: estamos investigando. Y lo que hemos encontrado es que son problemas literalmente de faldas. Él dijo problemas pasionales, dijo problemas de vecindarios y linderos, y en algunos casos relaciones con fuerzas oscuras. En ese escenario lo dijo el fiscal general de la Nación, que después lo repitió el ministro de Defensa, que le costó lo que le costó. Esto lo quiero decir porque aquí no se ha desanclado la mirada sobre el otro, sobre el campesino, sobre el negro, sobre el indígena, como el enemigo interno. Esa racionalidad de la doctrina de la seguridad en el país sigue funcionando. Dicha en palabras de la primera autoridad que debía estar haciendo una investigación sobre el tema. La intervención del ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue centrada en que las cifras no eran esas, que eran menores, que no eran tantos, que había que acoger la recomendación de, estaba Tom Howland también, de una definición acotada del defensor de derechos humanos. Y entonces Guillermo Rivera se ocupó de descalificar las cifras. Nosotros lo que hicimos fue de manera contundente señalar que había un elemento de referenciación territorial, un patrón en términos de la actividad que estaban adelantando líderes y lideresas amenazados, estigmatizados o asesinados en términos de estar defendiendo la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos, el tema de la paz en el territorio. Es decir, que había una sistematicidad en el patrón de a quienes estaba asesinando y amenazando. Quizá no de los actores, fue la hipótesis que manejamos en ese momento, que había mutado la manera como se hacía el asesinato o las masacres, no tanto ya de los guerreros identificados, sino también de los grandes intereses económicos que estaban involucrados. Pedimos en su momento varias cosas. A la unidad del Gobierno Nacional, un decreto de medidas de protección colectiva. Hace 2 años lo pedimos en el Congreso de la República. Trabajar de manera mancomunada en ampliar el concepto de defensor para que el Ministerio del Interior decía: yo tomo los datos del relator de Naciones Unidas. Nosotros dijimos: hay que tomar los datos de la Defensoría, hay que tomar los datos de la Marcha Patriótica, de Somos Defensores, para que ustedes tengan una realidad de lo que está ocurriendo. Pedimos eso, trabajen en eso de manera mancomunada y por favor, pónganse de acuerdo. Las cifras cuentan también.
pero hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con ese patrón. Pedimos un fortalecimiento del sistema de alertas tempranas. No es verdad que solo lo haya pedido el ELN, nosotros lo pedimos, porque hubo un llamado de la Defensoría en términos de nosotros estamos haciendo la tarea pero no se activan. Y esta reunión de hoy es una prueba. ¿Dónde están los funcionarios del Estado? ¿Dónde están? Para que nos respondan. ¿Dónde está el ministro de Defensa para que tenga el descaro de venir a decir que Ana María tenía vínculos con el Clan del Golfo? ¿Dónde están esos funcionarios para poner la cara? Irresponsables, cobardes, cobardes, porque hace 2 años pedimos estas medidas y no se hizo nada. Y pedimos una tarea desde el Ejército, desde la Policía, desde la Fiscalía, para hacer una tarea de desestigmatizar la tarea de los defensores de derechos humanos, acudiendo a todo lo que tiene el Estado, que es un aparato para el ejercicio de hacer pedagogía sobre quiénes son defensores humanos. Hicimos un segundo debate, ya no fue el fiscal, estuvo la vicefiscal y fueron muy pocos los avances. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, no hay voluntad política, no la hay. Y ahora en el Congreso de la República nuevamente vamos a volver a reiterar sobre eso. ¿Qué estamos haciendo? Esta mañana oía, perdónenme la anécdota, pero esta mañana oía al ministro del Interior, a Guillermo Rivera, vamos a empezar a trabajar el decreto de protección colectiva. Vamos a empezar a trabajar. Me encantaría que estuvieran acá porque se los diría a la cara. Les diría cobardes, les diría irresponsables, les diría que están parados en la sangre de la gente que hace tiempos denunciamos nosotros, que los iban a matar, que teníamos las denuncias y no nos creyeron, porque este es el país del tapen-tapen. Este es el país que nuevamente activa los falsos positivos. Las primeras declaraciones sobre el Cauca de lo de Argelia, y recibí ayer un audio de John Jairo Cárdenas, el representante del Cauca, diciendo la manera como dieron las noticias la policía y el ministro de la Defensa y el director del Ejército, diciendo que era una vendetta, diciendo que eran narcotraficantes, diciendo que eran labriegos, es decir, vuelven los falsos positivos. Es decir, quizá nunca se fueron, pero ahora con todo un ejercicio de 2 personas, como Marta Lucía Ramírez, que se preocupa más por lo que está pasando en Venezuela, y con Iván Duque, que lo primero que hace es felicitar a la Selección Colombia, en lugar de, ayer obligado por los trinos de nosotros, salió a decir que había que defender la vida. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya voy terminando. Como bancada, no llamemos la bancada porque somos distintas fuerzas, pero como Convergencia de la Paz desde el Congreso de la República, vamos a empezar a hacer una tarea que ya organizamos el martes, con organizaciones sociales y con un grupo de congresistas que esperamos sumar a personas de la U, del Partido Liberal, del Verde, del Polo, de Decentes, al Maíz, a la UP, al Partido Comunista. Vamos a organizar una tarea que nos permita recoger lo que está ocurriendo, porque no solo el asesinato de líderes, los pueblos negros nos dicen que hay un etnocidio que incluso está ocurriendo en Bogotá. En Ciudad Bolívar, en el último año han asesinado a 14 jóvenes por ser negros. Entonces vamos a empezar a trabajar de manera similar a como lo hicimos con el Fast Track. Trabajamos con cerca de 300 organizaciones. Eso lo hicimos Iván, Alirio y yo, pero esta vez lo vamos a hacer cerca, yo creo que por lo menos 20 congresistas. Vamos a coger esa información y a tener una claridad sobre la georreferenciación y el número de asesinatos y amenazas. Primer grupo de trabajo. Segundo grupo de trabajo, vamos a hacer debates de control político en el Congreso y audiencias en el territorio para que se sientan acompañados, para que no vean que es tan fácil eliminarnos en los territorios. Segundo grupo de trabajo. Tercer grupo de trabajo, todo lo que va a ser el litigio
nacional e internacional, porque queremos pedir una comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo hizo en Nicaragua por los recientes asesinatos, que venga, y en eso con el CAJAR y con Somos Defensores vamos a hacer la tarea de litigio nacional e internacional. Cuarto, vamos a hacer una tarea de la mano de la academia, porque queremos sostener la hipótesis con muchos más elementos académicos, que ya los hay, de profesores, digamos, de la Universidad Nacional, de que aquí hay un elemento de sistematicidad y que la Fiscalía General de la Nación ha denegado procesos de investigación, que no hay claridad frente a los resultados que hay, que tenemos un fiscal mucho más preocupado por seguirle pasando, poniendo palos de rueda a los acuerdos de negociación con la Fuerza Alternativa del Común y con el ELN, con lo que está pasando en los territorios. Ese es el cuarto punto. Y el quinto, trabajar entonces con la academia para sostener esta perspectiva. Es decir, vamos a tener un proceso de acompañamiento, de exigencia, porque hay una nueva emergencia de violencia, y es la estigmatización o los asesinatos a quienes apoyaron la Colombia humana. Los medios de comunicación se encargaron de estigmatizar a nosotros como defensores de una opción de gobierno distinta. De todas las maneras nos dijeron a Gustavo Petro y a mí que éramos guerrilleros, que éramos subversivos, que éramos corruptos. Pues bueno, hoy parte de ese saldo que dejan esos medios que nos estigmatizaron es haber señalado que quienes estaban haciendo la tarea en territorio también eran subversivos, también eran rebeldes, para generar un clima de justificar que la vida se acabara. Ellos también tienen grandes responsabilidades, los grandes medios de comunicación, que no todos, muchos de ellos nos estigmatizaron y nos dijeron que éramos guerrilleras, que éramos subversivos y que estábamos justificando la muerte. Pues bueno, desde acá le queremos decir a este señor, a Iván Duque, y a esta señora, Marta Lucía, primero, que se ocupen de fortalecer y de cuidar la vida en Colombia. Segundo, que vamos a estar en el Congreso, pero también en la calle y en los territorios para defender la vida. Y tercero, que les vamos a demostrar que esos 8 millones van a exigir desde una indignación pacífica, desde una indignación sin armas, pero efectiva. Les vamos a exigir investigación y claridad. No queremos seguir contando muertos. Y, señor vicedefensor, cuente con nosotros. La Defensoría ha hecho la tarea, pero están muy solos. Esta audiencia tenía invitados a todo el conjunto del Estado para que respondiera. Hubo que reestructurarlo con nosotros. Pues bien, la pregunta es, Juan Manuel Santos, usted también, usted hizo la paz, pero usted le debe a este país proteger la vida. Saben entonces que vamos a tener también a una persona como Antanas Mocos. Yo aprendí con Antanas que la vida es sagrada, y es lo que queremos que ocurra en Colombia. Con Gustavo Petro, cuenten con nosotros, con los congresistas, cuenten que vamos a estar allí. Vamos a tomarnos de la mano de ustedes, de las organizaciones, de los territorios, para evitar seguir contando más muertes en Colombia. No lo vamos a hacer. Que viva la vida y que viva Colombia. Vamos a defender la vida y hoy vamos a salir en todo Colombia y encender una vela por la vida y a exigir que se erradiquen las condiciones de muerte y las justificaciones. Me hubiera gustado tener aquí al ministro de Defensa. Y una anécdota ya para terminar. Yo fui amenazada en octubre con un grupo de mujeres. 8 meses después no hay una claridad de lo que ocurrió en la Fiscalía. Sé que el fiscal ha estado haciendo su tarea, a quien lo pusieron en nuestra tarea, pero yo no he recibido ninguna decisión. 8 meses. Pero ¿saben qué ocurrió? Y se lo dije al ministro de Defensa. A los 3 días de la amenaza, una unidad del ejército, no sé quién, salió a decir que esa amenaza de las Águilas Negras contra Claudia López, contra Ginette Bedoya y contra mí, eran 4 mujeres más, era apócrifa. Qué rápido contestó el ejército.
y todo lo que se ha demorado la Fiscalía. Es lo mismo que está haciendo el ministro de Defensa. Sale a decir que además de la muerte de Ana María está vinculada con el Clan del Golfo. ¿Dónde tiene pruebas Luis Carlos Villegas para decir eso? Si ni siquiera se ha abierto la investigación en la Fiscalía. Es decir, la fisura institucional en este país para proteger la vida es enorme. Pero cuenten con nosotros en el Congreso y en la República, en los territorios. Vamos a proteger la vida. Para nosotros y para ustedes la vida es sagrada. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho su intervención. Recuerdo el uso del tiempo, son 10 minutos por intervención, todas son muy interesantes, pero ¿qué le pasó ahorita? Voy a hacer una pregunta que es común tanto para Rachel como para Petra. Tiene que ver con la importante opinión de la comunidad internacional en Colombia sobre el impacto de los programas y los proyectos que ustedes desarrollan en materia de defensa de los derechos humanos y obviamente acompañamiento a los defensores de derechos humanos en nuestro país. Rachel. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes y un muy buen día a todos y todas. Si arrancamos con ¿de dónde viene la Unión Europea con eso? ¿Por qué le importa a la Unión Europea los derechos humanos en Colombia? Nosotros, como una institución, estamos basados en valores. Uno de los valores principales son los derechos humanos, y que todos tienen el derecho a una vida digna, tienen derecho a salud, tienen derecho a como la protesta y todos los derechos humanos. Entonces, aquí, desde hace 25 años, estamos en Colombia trabajando temas de consolidación de la paz, trabajando temas de cooperación, y esos derechos humanos son una parte fundamental de este trabajo. Si hablamos de impacto, la verdad es que es un poco difícil hablar de impacto de programas cuando estamos viendo lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Particularmente si una de nuestras como socios cercanas en Quito, Floricinda Santa María, fue asesinado hace un par de días, y eso nos llena de realmente una pena, y que estuvimos con ella hace 4 semanas apenas, como entregando unos equipos, y ahora estamos recibiendo llamadas de su cooperación diciendo que tienen miedo, que no saben qué hacer, que no han contestado, que ellos habían pedido protección pero no había llegado. Entonces, en este contexto, como digo, hablar de impacto es complicado. Yo podría decir, bueno, nosotros, Unión Europea, tenemos proyectos de 21 millones que hemos pasado en los últimos 10 años, estamos trabajando como el fortalecimiento de las bases sociales, estamos trabajando en los territorios, y todo eso es verdad, y vamos a seguir haciendo. No quiero despreciar el trabajo que estamos haciendo, pero quiero reconocer que el problema es más grande de lo que nosotros, como comunidad internacional, podemos ofrecer. En estos proyectos, en términos de impacto, tenemos impacto obviamente a las personas que están como trabajando en esos, los beneficiarios de los proyectos. No garantiza la protección, pero sí da como un respaldo de otra parte, que el labor que están haciendo los defensores en los territorios es valorado no solo en Colombia, pero en todo el mundo. En febrero arrancamos con 4 proyectos específicamente diseñados hacia la protección. Eso incluye, por ejemplo, en Nariño, un grupo de mujeres que presentaron un proyecto muy bueno, que es como una línea de atención. Entonces, cualquier persona en su municipio que tiene miedos puede acceder a esa línea, y esa línea tiene como contactos con autoridades locales, etc. Entonces, sí hay cosas valorables, pero tenemos que ver la escala del problema. Entonces, para ponerle en ese contexto. Otro impacto que yo creo que la comunidad internacional puede tener, y sí tiene, es el impacto y la incidencia política. La Unión Europea, tanto como sus Estados miembros, son incansables en la manera en que llegamos con casos, llegamos con preguntas, y que toman, how do you say hold to account, como rendición de cuentas con varias organizaciones. Tenemos como contacto muy fluido con
obviamente Defensoría, pero también con Fiscalía, con Ministerio de Defensa, con Unidad de Protección, con Presidencia, y en cada rato les prometo que estamos hablando de sus casos, estamos hablando de la situación y estamos diciendo la comunidad internacional no va a callar de eso, estamos aquí y vamos a pedir respuestas. Tenemos un diálogo político y claro, sería más fácil no mencionar derechos humanos porque diálogos políticos se supone que son muy positivos y que hay que hablar de todo, no sé, el balance de comercio y que todo va muy bien, pero no, nunca paramos de hablar de estas cosas en estos diálogos. Y yo creo que es importante, es una incidencia política que sí tiene valor. Y eso vamos a seguir con el próximo gobierno. Me gustó mucho la idea de Luis Guillermo para tener como una audiencia entre el presidente electo y los defensores de derechos humanos. Creo que es muy importante. Y si nosotros podemos como facilitar o ayudar en eso, como por favor me avisas nomás. Escuché al presidente electo después de una reunión que tuvo con el vicepresidente Pence ayer y no quiero contradecir ni nada, pero lo que dijo me pareció alentador. Habló del problema, habló de la como importancia de la vida de cada colombiano, pero claro, tenemos que trabajar a base de eso, no estoy contradiciendo, pero lo que quiero decir es hay que como claro, es un nuevo presidente, es un nuevo gobierno, no vale la pena como entrar particularmente como comunidad internacional como con los palos, hay que hablar con la negociación, hay que hablar con la conversación. Entonces yo creo que otro rol importante para nosotros, que capaz es un poco aparte de sociedad civil, es que nosotros podemos jugar ese rol más o menos de mediación, como diciendo que bueno, como nosotros tenemos una relación muy fuerte con su país, pero este tema es fundamental para nosotros y no vamos a dejar de hablar de este tema. No es como una cosa que va a ser inconveniente y que no hablemos. Entonces yo creo que ese rol para la comunidad internacional existe. Otras cosas que podemos hacer, crear espacios, como digo, no solo con gobierno, autoridades, pero también, por ejemplo, con empresas, particularmente en temas ambientales, como nosotros podemos actuar como mediación, y si cualquier defensor como necesita hablar con la delegación, yo sé que ustedes han hablado mucho con mi colega Antonio García, que él es el consejero de Derechos Humanos, él está dispuesto, yo estoy dispuesta a hablar con cualquier de ustedes que tiene como un tema que piensa que nosotros podríamos añadir valor. Entonces, uno de nuestros roles más importantes, y creo que el impacto más importante que tenemos, son puertas abiertas. Y eso no es solo la delegación, pero también nuestros Estados miembros. Tenemos una reunión cada mes con sociedad civil, con defensores, con quien quiere hablar con nosotros, para que pueda explicar lo que está pasando. Hacemos visitas 2, 3 veces como al mes a diferentes sitios para como encontrar con gente que están bajo amenaza, que están como sufriendo en sus territorios. Recién yo estuve arriba en el río Trato, como me fui a Bocayá y hablé con comunidades allá en Buenavista, con la Bellavista, perdón, con ACNUD, y fue impactante, como es una cosa que personalmente me impacta muchísimo, pero yo hablo con esa comunidad y después llegué y hice llamadas, estaba llamando y como estoy diciendo, oye, padre, ¿sabe qué está pasando ahí? Oye, general, ¿sabe qué está pasando ahí? Policía, ¿sabe qué está pasando ahí? Y eso es como una de las cosas que nosotros podemos seguir haciendo como comunidad internacional. Tenemos varios programas y proyectos con autoridades, por ejemplo con Defensoría. Hemos financiado la apertura de unas nuevas defensores regionales y defensores locales, tanto como en Defensoría que en ACNUD. Yo creo que eso es importante también porque la respuesta no está aquí, está en los territorios, está con autoridades locales, con personería. Justo estábamos hablando antes que yo quisiera trabajar más con personerías y estamos trabajando, pero esos son como lo que es la autoridad en las zonas más vulnerables de este país. Entonces es una cuestión de fortalecer esas capacidades, autoridades locales, y como somos muy presentes de eso, entonces cualquier también sugerencia que tienen para seguir fortaleciendo como nuestro trabajo, más que bienvenido. Creo que yo me caigo allá y paso a Petra.
Y Petra, que quisiera agregar simplemente, más allá también de los impactos, un poco las recomendaciones desde parte de Brigadas de Paz Internacional como una organización internacional que acompaña a los defensores de derechos humanos en terreno, ¿no? Sería muy importante conocer cuáles podrían ser las recomendaciones de ustedes para el Estado colombiano en relación con los defensores. Listo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Cordial salud desde Brigadas Internacionales de Paz. Muchísimas gracias por la invitación a ese evento tan oportuno, tan importante en ese momento en la transición hacia un nuevo gobierno y con una situación de violaciones a los derechos humanos gravísima. Antes de responder eventualmente a la pregunta de las recomendaciones, solamente resumir que Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional de acompañamiento y observación internacional. Tenemos una trayectoria de 24 años acá en el país. Acompañamos a organizaciones de víctimas, organizaciones de defensores de derechos humanos en diferentes regiones de zonas de conflicto en el país, regiones donde en la mayoría hay muy poca presencia del Estado y en caso de que haya la presencia, entonces en la mayoría es una presencia militar, más no tanto civil. Particularmente nosotros tenemos oficinas en Apartado para cubrir la región del Urabá, en Barranca Bermeja para el Magdalena Medio y pues la oficina central acá en Bogotá. El objetivo de todo ese tema de acompañamiento internacional y la observación de la situación de derechos humanos tiene la finalidad de que los defensores puedan seguir ejerciendo su trabajo, su labor legal y legítima. Y pues digámoslo, no es ninguna noticia que eso en la mayoría, particularmente en las regiones, no es tan fácil, ¿no? En ese sentido, hacemos ese tipo de acompañamiento físico, digámoslo, a través de los voluntarios que acompañan a las comunidades, a las organizaciones víctimas. Hacemos un acompañamiento político a través de interlocución de alto nivel, desde lo local, regional, nacional e internacional, interlocución política con autoridades. Hacemos un trabajo de visibilización a través de estrategias de comunicación y tenemos un componente también muy importante considerando que el trabajo de defender los derechos humanos es un trabajo a largo plazo, que es el apoyo a la reconstrucción del tejido social, porque obviamente por la violencia sociopolítica ejercida durante las últimas décadas, el impacto en el tejido social es fuertísimo. Ahí solamente eventualmente precisar que tenemos un mandato de no violencia, lo que implica que, por ejemplo, nosotros no interlocutamos con actores armados ilegales. Eso, por ejemplo, puede hacer la Iglesia, puede hacer la Cruz Roja, nosotros no. Sin embargo, justamente en el marco del acompañamiento político tenemos una interlocución permanente con autoridades locales, regionales, nacionales, civiles y militares. Eso quiere decir una interlocución con la Defensoría, con el Ministerio Interior, con el Ministerio de Defensa, en ocasiones también con la Procuraduría, justamente para expresar nuestras preocupaciones frente a la situación, considerando que nosotros normalmente no tenemos un perfil público muy alto porque no emitimos denuncias públicas. Ustedes encuentran nuestra página de web con un montón de información, más sin embargo no van a encontrar una denuncia pública ahorita tal como por ejemplo otros organismos lo emiten. Para ahorita pasar a la pregunta, quisiera quizás mencionar el valor agregado del acompañamiento internacional, porque ahí hay una pequeña particularidad que creo que todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y sobre todo las víctimas conocen, que es cuando las víctimas hablan o cuando las víctimas colocan sus denuncias,
en la mayoría hay una invisibilización total de esos procedimientos. Cuando la organización colombiana territorial, cuando la comunidad pone su denuncia, en la mayoría eso no se escucha. Adicionalmente, claro, cuando hay una persona internacional al lado o cuando hay una organización internacional que acompaña esa denuncia, entonces sorprendentemente se presta mucho más atención y se otorga casi un tipo de veracidad a la información, lo que a nosotros como organización nos parece gravísimo, porque obviamente las denuncias de las víctimas son absolutamente importantes, deben ser respaldadas y deben ser acompañadas especialmente por parte del Estado colombiano. Y lo que nosotros observamos en la mayoría es exactamente lo contrario. Inicialmente se niega los hechos, que esos hubieran ocurrido así tal como denuncian las víctimas. Y en el caso cuando realmente se recibe la denuncia por parte de las autoridades, muy a menudo esas denuncias no avanzan. Y no solamente hablando obviamente de temas de amenazas, sino también de ataques físicos, atentados y asesinatos. Yo creo que con respecto a las recomendaciones ya se ha escuchado muchísimo durante el día de ayer, durante el día de hoy por parte de los otros ponentes. Entonces yo solamente quisiera limitarme a algunos elementos muy específicos desde la perspectiva internacional. Nosotros consideramos que es absolutamente fundamental que se implemente lo acordado. O sea, digámoslo, la trayectoria acá en el país ha mostrado que no hay que inventarse el agua moja, no hay que inventarse algo nuevo, sino realmente hay que implementar lo que hay, lo que normalmente, porque normalmente eso es lo que nos sucede. Y eso se ve ahorita con respecto al tema del acuerdo de paz, la implementación de las medidas acordadas en materia de prevención, protección y seguridad. Eso se ve, por ejemplo, con respecto a temas de justicia, sentencias judiciales. Normalmente lo que nosotros observamos en el acompañamiento durante años es que incluso cuando hay sentencias judiciales, sea a nivel regional, sea a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, considerando que hay más o menos más de 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado al Estado colombiano por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, que esas sentencias no se implementen. Entonces tenemos sentencias donde, por ejemplo, se otorga, se insta que hay un desalojo, por ejemplo, de ocupantes de mala fe de un territorio ocupado que pertenece a una comunidad afrocolombiana. Es una sentencia que tiene vigencia desde hace 4 o 5 años y hasta la actualidad no ha pasado nada. Tenemos la situación de la ley 1448, donde tenemos conocimiento, creo que son cifras hasta finales del año pasado, inicio de ese año, 1.500 sentencias y solamente el 8% se han implementado. Entonces, o sea, ese tema de que se implemente lo que hay es fundamental. Y nuevamente parece que solamente cuando haya un respaldo por parte de instancias nacionales jurídicas o instancias internacionales jurídicas, entonces ahí digamos, la situación adquiere cierta relevancia o cierta importancia. Mientras no, digamos, haya una observación internacional, un acompañamiento internacional, las cosas se quedan en la mayoría en el cajón. Los otros 2 temas tienen relación con algo que también ya se mencionó acá, las investigaciones. Y obviamente nosotros como organización saludamos los avances, los resultados en cuanto a las violaciones contra defensores de derechos humanos, pero tampoco es algo nuevo que el tema de investigaciones, esclarecimiento con respecto a los autores materiales no es suficiente. Y eso no dice Brigadas Internacionales de Paz,
Eso está en cualquier informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eso está en las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eso son las recomendaciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que no solamente se enfoque en el esclarecimiento y la sanción de los responsables a los autores materiales, sino también a las estructuras detrás, a los autores intelectuales. Y yo creo que acá la situación en Colombia todavía es grave con respecto a resultados positivos en cuanto a esa materia. Nosotros, por ejemplo, acompañamos a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz comunidades étnicas en el Bajo Atrato, en la parte del Urabá chocuano, donde tuvieron lugar 2 asesinatos de 2 líderes de restitución de tierras el año pasado, y uno de los sicarios fue eliminado el día después del asesinato de Mario Castaño. Quiere decir como el sicario se puede reemplazar. Y mientras no se investiga los intereses económicos, los vínculos con las autoridades y también los vínculos con las institucionalidades, incluyendo incluso la fuerza pública, el tema de disminuir la impunidad y generar verdad y justicia va a ser muy difícil. Para no hablar ahorita de las medidas de protección, porque eso sería otro ámbito muy grande, muy largo, solamente retomar otra vez un elemento internacional que fue el examen periódico universal que tuvo lugar el pasado 10 de mayo acá en Bogotá, en Colombia, donde el sistema de Naciones Unidas a través de los gobiernos extranjeros emitieron recomendaciones muy importantes en materia de prevención, protección e investigación. Ahí llama la atención, por ejemplo, que ciertas recomendaciones no fueron aceptadas por parte del gobierno colombiano. En particular, por ejemplo, la visita de los relatores especiales de Naciones Unidas. En ese momento, y eso eventualmente hablando de impactos, PBI está acompañando la coordinación de la visita del relator de Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos, y viene al país ahorita a finales de julio, más sin embargo no a una visita oficial, sino una visita académica, porque el gobierno colombiano, si bien está interesado que el relator venga, no aceptó una visita oficial, porque una visita oficial obviamente genera mucho más obligaciones en materia política y jurídica para el gobierno colombiano. Lo mismo sucedió en el examen periódico universal con respecto a la visita de la relatora especial para la violencia sexual para el tema de las mujeres, que creo que en una construcción de una sociedad democrática, en la construcción de una sociedad que quiere aportar para la paz, invisibilizar y eliminar el tema de la violencia de género, en particular la violencia sexual, es un mensaje equivocadísimo, sobre todo para las organizaciones víctimas y aún más para las mujeres. Creo que con eso me dejo. Finalmente tenemos más que 2 preguntas, digamos, se pueden resumir como 2 preocupaciones de los asistentes, y tienen que ver con 2 fenómenos. Uno, el fenómeno de las amenazas como un delito en donde existe una alta impunidad por parte de los entes de investigación, y el otro, el tema de la estigmatización de la labor de los defensores de derechos humanos. Quisiera concluir este panel con algún comentario de ustedes al respecto frente a estas 2 preocupaciones, y simplemente si alguno de ustedes quiere mencionar algo al respecto, no sé, Luz, me pregunto. Pues yo quería terminar diciendo, para cerrar la intervención, que en materia de lo que corresponde también a la advertencia que ha venido realizando el sistema de alertas tempranas, es necesario hacer una reflexión en torno a que el año pasado, 2017, que advertimos a través del informe 010,
casi que durante todo el año hicimos una advertencia de casi 50 informes de riesgo. En ese año, a partir del decreto 2124, hasta ahora llevamos medio año y la Defensoría del Pueblo a través del SAT ya tiene 57 alertas. Es decir, es una situación preocupante en un escenario que llamamos posacuerdo, en los que se creía que gran parte de los índices de amenaza y de riesgo iban a descender. Y por el contrario nos hemos encontrado con la sorpresa que efectivamente se ha disparado las amenazas y los riesgos y hemos tenido que casi que duplicar la advertencia que tenemos hasta ahora en el marco de la advertencia de las alertas tempranas. Y en ese sentido pues también consideramos que hay medidas lógicamente para mejorar. Uno de ellos puede seguir trabajando a nivel del SAT en su fortalecimiento, en ser más eficaz y en lograr que efectivamente sus alertas sean reconocidas, ¿sí?, y tomadas en serio en cuanto a los escenarios de riesgo que está advirtiendo. Porque el principal problema que tenemos es eso, es decir, ¿qué tan serio toman los escenarios de riesgo que se advierten a través de las alertas tempranas del SAT? Y eso nos lleva entonces a pensar en que es necesario entonces que la respuesta también de las instancias del gobierno realmente dejen de ser vistos simplemente como un espacio de rendición de cuentas o como espacios de debates operacionales, ¿sí?, y más bien ser tomados como espacios de coordinación para atender ese escenario de riesgo que está advirtiendo la Defensoría del Pueblo. Y asimismo que las investigaciones de la Fiscalía pues también avancen con mayor celeridad. Ya escuchamos esta mañana a la vicefiscal y me llama la atención pues ese tema cuando ella planteaba que uno de los aspectos que están avanzando es en modificar pues el primer aspecto de la hipótesis, es decir, que la amenaza o el hecho vulneratorio realmente sea tomado por la actividad que realiza la persona como defensor de derechos humanos, que ese es uno de los temas que nosotros vemos con mayor preocupación y es lo que denominamos ese escepticismo en que el hecho que le está ocurriendo al líder o al defensor de derechos humanos realmente tiene que ver con su condición de líder o de defensor. Y entonces ese escepticismo se torna siempre en buscar otras excusas, otros argumentos, ¿sí?, y no realmente en cambiar el chip, en decir más bien partir de la buena fe que efectivamente está en riesgo la vida de esa persona y que lo demás pasará a un segundo plano o se verificará posteriormente. Entonces esa es una de las preocupaciones que tenemos también a nivel del SAT y que consideramos de importancia que se tome en las instancias del gobierno y particularmente pues a nivel también de la normatividad que se aprueba a futuro. Sí, gracias. Acerca de estigmatización, creo que se ha dicho antes, pero realmente es reconocer, reconocer y reconocer. Hay que reconocer el valor de los defensores, hay que reconocer lo que hacen y hay que reconocer por qué están siendo amenazados. Lo que dijo la vicefiscal fue muy importante en esto, que desde la Fiscalía valoran lo que hacen los defensores de derechos humanos. Y si todas las autoridades pueden decir lo mismo, así estamos. Yo creo que hay una oportunidad con la declaración de 70 años, el aniversario de 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que viene en diciembre. Entonces, importante un labor conjunto entre comunidad internacional, autoridades, sociedad civil, Congreso, defensores, para celebrar el trabajo de los defensores en este país. Y este aniversario creo que nos da un buen momento para hacer eso, porque esto va a ser una celebración alrededor del mundo. Entonces, si podemos poner suficiente hincapié, eso puede como hacer algo para combatir esta estigmatización contra los labores de las personas más valientes en este país. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Rachel que la Unión Europea pueda gestionar también con el Defensor del Pueblo esta petición de reunión de emergencia con el presidente electo Iván Duque, con la que las Naciones Unidas también se sume a esta iniciativa y que ese diálogo sea acompañado de la comunidad internacional. Sobre el tema de la estigmatización tenemos un panel, a las 11:30 ya llegó Federico Andreu, ya está aquí Carlos Rodríguez, vendrá el senador Iván Cepeda, que pese a sus sesiones de quimioterapia se ha comprometido a acompañar este panel por la gravedad de lo que está pasando en el país, así que allí hablaremos en profundidad del tema.
Sobre las amenazas, pues simplemente reiterar que no hay voluntad política realmente para identificar de dónde provienen esas amenazas. Cuando alguien a través de una red social amenazó a los hijos de Uribe Vélez, inmediatamente encontraron quién fue la persona, detuvieron al joven, no pasaron ni 24 horas. Aquí la gran mayoría de las amenazas de muerte se están produciendo a través de redes electrónicas, de las redes sociales, y no es difícil encontrar la fuente de origen de esas amenazas. Entonces la pregunta es, señor Fiscal General de la Nación, ¿por qué no se investiga? ¿Dónde está el equipo de investigación técnica de la Fiscalía dando resultados frente a esas amenazas? Esta tarde vamos a seguir deliberando a partir de las 2 con todos los defensores y defensoras de derechos humanos que vienen de los territorios, y vamos a estar hablando de las propuestas. Así que esperamos que las Naciones Unidas, que la Unión Europea también nos puedan acompañar durante toda la jornada. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo la función de la cooperación internacional y entiendo la tarea a veces que les toca adelantar en el tono de mediación y de diplomacia. Yo lo reconozco, pero pues también desde mi ejercicio de congresista creo que por las obras se conocen a las personas, y tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa fueron líderes del no. Estigmatizaron de todas las formas el acuerdo de negociación con las FARC, y entonces me cuesta trabajo creer lo que dijo, y lo digo desde mi postura de resistencia pacífica. Entiendo el lugar de ustedes, pero perdónenme, no creo mucho en lo que dice Iván Duque. Pero bueno, habrá que darle un tiempo. Pero lo que estamos anunciando desde aquí, desde el Congreso, desde esta bancada que va a ser muy grande, desde las organizaciones de la sociedad civil, es que sí vamos a salir a exigir que la vida sea sagrada y que se proteja el acuerdo con la fuerza del común, y ojalá la negociación con el ELN, porque sí hay que quitarle a la guerra el aparato de máquina de victimización de la sociedad civil. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo mismo digo de la Fiscalía. Leo el informe que cambian la hipótesis de que ya no es problema de faldas ni de vecindades, de no sé qué, sino quizá en razón a ser defensor de derechos humanos, los asesinatos. Hace un año le pedimos a la Fiscalía, hace año y medio, que empezara a trabajar en esa hipótesis. Lo hace en este momento, qué pena, pero les va a tocar trabajar y acelerar la tarea. Y comparto lo que dice Petra, aquí hemos exigido una investigación en función de las estructuras que soportan a quien dispara, a quien ejecuta la acción. Aquí hay unas estructuras mafiosas, ilegales y muy poderosas en Colombia que hay que destapar, que hay que clarificar en tiempos de verdad, ¿no? Aquí hay muchos políticos que le tienen más miedo a la verdad que a la cárcel, pero eso será lo que hay que traer. Y sobre el tema de las amenazas, yo lo primero que pediría es la actuación como funcionario en el marco de la ética de un servidor público. Aquí lo que necesitamos son un ministro de defensa, unos ministros del interior, unos funcionarios públicos que den ejemplo y que no empiecen ellos con sus declaraciones a estigmatizar. Yo escuchaba ayer a Luis Carlos Villegas y me parecía estar escuchando a Álvaro Uribe cuando dijo, a propósito de las muertes de los jóvenes, no estarían recogiendo café. Agradecemos sus intervenciones, sin duda alguna han enriquecido este importante espacio y pues seguiremos trabajando durante todo el día. Muchísimas gracias. Un breve descanso en este momento.